Pues buenos días, hermanos y hermanas, qué gusto de verles en esta mañana. Se ve que son valientes, se levantaron temprano, bueno, como todos los días, y pueden estar aquí en este momento en la casa del Señor. Estamos contentos por una semana de descanso que el Señor nos dio. Sin duda una buena parte de nosotros pudimos visitar algunas de las familias. Nosotros estuvimos con nuestra hija y yerno y nietos y la gozamos al máximo. Son ya adolescentes y esa es una dimensión muy bonita de la vida, poder hablar con ellos, poder estar juntos. Esta mañana es una mañana gloriosa por muchas razones. Ya dijimos por que el Señor resucitó y por eso estamos acá. Pero queridos hermanos, también están regresando a la iglesia después de pruebas. Hace 8 días ya pudo estar el hermano Elías y esta mañana ya está la hermana Esperanza. Qué gusto de verla. ¿Quiere decir algo? Le llevamos el micrófono. ¿Ah? Qué bueno. Está contenta que ya puede movilizarse un poquito. Y Plinio, hijo, lo vi por ahí también. Ponte de pie porque también había estado ahí con problemas ahí en su bracito, se fracturó también, pero ya está en el templo. Y esta mañana sin duda tenemos visitas también, y aquí les voy a presentar a una ecuatoriana. Póngase de pie. María del Carmen es ella, Mari, que le decimos cariñosamente. ¿Quieres decir algo? ¿Estás contenta de estar en Guatemala probando paches, dice nuevamente, y chuchitos, y quería pupusas del Salvador? Tuvimos que ir al Salvador a traérselas. Y no sé qué más antojos tiene, así es que qué gusto de tenerla aquí entre nosotros. También está ahí en la casa de nuestro hijo y esta mañana dice: yo quiero ir a adorar al Señor también con ustedes. Aparte de ella, de María del Carmen, alguien más nos está visitando. Es una mañana muy bonita y yo creo que vale la pena dedicar unos minutitos para esto también, de decirles bienvenidos aquí a nuestra iglesia. ¿Ustedes están ahí entre ellos visitas? No. Ah, sí, vaya fue. Ya, preséntelo, Esteban. Él es hermano de Rosy y nosotros somos amigos también, entonces lo invitamos a la iglesia. Él viene de Shela. Su nombre es Elisandro y su apodo es Elisandro. Bienvenido, Elisandro. Somos amigos, dice Esteban. Es mi cuñado, se dice Esteban. Bueno, abran sus Biblias a Mateo 24, perdón, a Lucas 24. Todavía no he despertado bien y esa es la primera equivocación de mi vida cuando les dije Mateo y es Lucas. Lucas 24. Vamos a ver uno de los tantos relatos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Uno quisiera estudiar todos esos relatos, pero a mí siempre me ha llamado la atención Lucas 24, los versículos 13 en adelante. Voy a leer algunos de esos versículos ahí solo para que nos metamos un poquito en la historia y podamos sacar ahí algunas lecciones para nuestras vidas. Mateo 24 y los versículos 13 en adelante dice así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vamos a dejar ahí el relato. Sigan ustedes ahí en casa leyéndolo, pero esto es un relato fascinante. Uno de los ministerios maravillosos, sublimes del Señor, después de haber resucitado, fue el acercamiento a sus discípulos. Casi exclusivamente se dedicó, después de haber resucitado, a sus discípulos. Y me he preguntado por años, ¿por qué el Señor escogió a estos dos para la primera aparición ya del Señor resucitado? Antes las mujeres fueron al sepulcro, oyeron el mensaje de los ángeles y todo eso, pero ver al Señor resucitado fueron ellos, estos dos que iban en el camino a Emaús. Dice el relato que iban ¿cómo? Iban muy tristes, iban angustiados, iban cabizbajos, como iría cualquier persona que va de un entierro de una persona que amó muchísimo. Imagínense ustedes que vamos de regreso venimos del cementerio de enterrar a uno de esos seres más queridos por nosotros. ¿Cómo vendríamos? Ya ustedes están ubicados en el cuadro. Ahí van estos hombres tristes, angustiados, desesperados. Están ahora hasta confundidos, como lo van a decir más adelante. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Ahí van ellos en el camino a Emaús, desesperanzados. Ya no hay nada que hacer en Jerusalén, mejor regresemos ¿a qué? A casa. Y en el camino dice que Jesús ¿qué? Se acercó a ellos y caminaba con ellos. ¿Ya? Una de las cosas lindas que encuentro yo en este pasaje es esa: cómo el Señor se acerca a los tristes, a los angustiados, a los confundidos, tal vez hasta a los desesperados. El Señor se acerca y hace algo maravilloso. Simplemente camina con ellos. Después de caminar un rato con ellos, ¿cuánto tiempo no lo dice la Escritura? Entonces ya ahora quiere abrir la conversación y les hace una pregunta: ¿qué son estas pláticas que tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Y entonces uno de ellos, ¿qué le dijo? Nótenlo porque es interesante la respuesta de uno de ellos. Dice: iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban platicando en el camino, Jesús los va escuchando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Fíjese que se portaron súper malcriados con el Señor. Es como si yo le preguntara esta mañana: ¿quién no ha escuchado que falleció Gabriel García Márquez? ¿Ah? Y si uno de ustedes dijera: pues yo no he escuchado nada, que murió Gabriel García Márquez. Y yo les dijera a ustedes: ¿son ustedes el único que no ha oído semejante cosa? ¿Ah? Lo trataron de desinformado. Lo trataron de un hombre que desinteresado de los acontecimientos del momento en la vida ahí cotidiana de Jerusalén. Ahora, fíjense bien una cosa. Dice antes el relato bíblico que los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados. Él camina con ellos, ellos no saben que es el Señor. Una pregunta del millón a veces es: ¿por qué el Señor nos venda, por así decirlo, la vista para no ver algunas cosas? Más adelante se lo voy a tal vez a medio responder, pero eso me inquieta en este pasaje. ¿Por qué es que el Señor no se declara a ellos de una vez? Los acompaña y les dice: miren, qué gusto estar con ustedes, sigamos caminando, platiquemos cómo se sienten, y ahí nomás les da su espaldarazo para que ellos puedan levantar ánimo. No, el Señor más bien ha velado un poco ¿qué? Sus ojos. ¿Por qué? Repito, más adelante quiero darles una idea sobre eso. Ahora, la respuesta de estos hombres es un poco indiscreta, es una malcriadeza, por así decirlo. Pero Jesús, ¿qué hace frente a la ignorancia de aquellos? Simplemente les hace una contrapregunta. ¿Cuál es la contrapregunta? Me fascina la metodología de Jesús siempre. ¿Qué hace él? Miren lo que dice. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? ¿Usted es el único desinformado? Pero él le pregunta: bueno, ¿y cuáles son las cosas que han acontecido? Qué bueno que veo varios de las familias aquí reunidas. Si le puedo decir a los padres ahorita, mire, este es algo que se llama preguntas abiertas. Lo que Jesús hizo fue una pregunta abierta, ¿ya? Para dar espacio para que ellos ¿qué? Puedan ¿qué? Abrir su corazón. Fíjense que la mayoría de veces nosotros en la vida, y estoy hablando ahorita un poquito aún a los padres, hacemos preguntas muy cerradas. ¿Por qué estás enojadita? Yo no estoy enojadita. Es una pregunta cerrada. Pero si hiciéramos la pregunta abierta de una forma diferente, el mamá se acerca a la hijita que está un poquito, en mi pueblo dice, yo soy de un pueblo, y en mi pueblo dice, te empurrado. Empurradita, dice. Alguno de sus pueblos ahí está bien. Vaya, en vez de decirle ¿por qué estás empurrado o empurrada? ¿Ya? Decir, esa carita, ¿por qué está triste hoy? ¿Por qué está diferente hoy? Eso es muy diferente. Jesús hace una pregunta a estos discípulos abierta. ¿Qué cosas? Y les da espacio para que ellos, como dicen vulgarmente, se puedan destapar y puedan abrir su corazón y puedan expresar lo que tienen en lo más profundo del corazón. Fíjense bien una cosa que le he dicho a algunos padres ya: los hijos solo van a abrir su corazón, o uno solo va a entrar al mundo de los hijos hasta donde ellos se lo permitan. Hasta ahí nomás. ¿Y por qué no hablas? ¿Por qué no dices qué es lo que te molesta, qué esto y qué lo otro? ¡Pum! Cierra la puerta el chico, la chica, y ahí nomás termina todo de la comunicación padres e hijos. Aprendamos de Jesús. Primero, ¿qué hace? Se acerca a sus discípulos, ¿ya? Los escucha, camina con ellos. Sabe que cuando uno trata aún de aconsejar a las personas,
A mí me lo han dicho en mi propia cara, por malcriadeza, por supuesto, también, y por malas preguntas que yo hago. Usted habla así porque usted no está ¿en qué? En mis zapatos. Si usted se hubiera fracturado sus 2 tobillos, no estuviera ahí diciendo, pues ánimo, Elías, va a pasar esta prueba, que por aquí, que por allá. Uno tiene que aprender a meterse ¿en qué? En los zapatos de los demás. Y es lo que Jesús hace. Camina con ellos, los escucha, les pregunta. Y ahora sí, ellos ¿qué? ¡Pum! Se destapan. Y al destaparse van a hablar hasta de más. Ellos comienzan diciendo, pues de Jesús Nazareno, y dicen cosas interesantes acerca del Señor. Pero miren, habían escuchado al Señor, habían visto muchas cosas, habían caminado con Él y todavía no habían entendido un montón de cosas. Pero ellos dicen algo muy interesante. Noten lo que dice el verso 25. Cuando le pregunta a él qué cosas, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, interesante, que no lo van a confundir con nadie, es Jesús de Nazaret, varón profeta. Sabían que era un gran profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron, y ahora van a tirarle la carga a los principales sacerdotes, líderes religiosos del pueblo de Israel. Y nuestros gobernantes, cualquiera hubiera puesto al contrario. Nuestros gobernantes, porque fue Pilato el que lo condenó, y los principales sacerdotes. No, los que tramaron todo esto fueron ¿qué? Los líderes religiosos del pueblo de Israel. Obviamente se entraron en componendas con los gobernantes y lo sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero miren que ahora sí van a abrir un poquito más su corazón. Pero nosotros ¿qué? Esperábamos que la vía de ¿qué? De redimir a Israel. A propósito, estos están reflejando el sentir popular de la nación de Israel. Ellos esperaban un Mesías, pero no un Mesías que iría a morir en la cruz, en una vergonzosa cruz. Un Mesías que vendría, manifestaría todo su poder, los iba a liberar de la bota de los romanos, iba a destronar a esos malvados romanos, iba a instaurar su reino. Ese era el Mesías que ellos concebían en su mente y en su corazón. Jamás habían entendido, como quizás nosotros no lo hemos entendido, que el camino de la gloria es el camino de ¿qué? No lo hemos entendido, les aseguro. El camino de la gloria es el camino del sufrimiento. Todos nosotros vivimos en un mundo donde lo que se trata es de evadir el dolor. A Elías lo tengo leyendo un libro que cuando lo termine tiene que pasárselo a otro. Se titula ese libro El don del dolor, porque es un libro fascinante y nos confronta realmente con este problema de nuestro mundo, de la actualidad, donde todos ustedes y este servidor ni siquiera un dolorcito de cabeza aguantamos. Luego estamos ¿qué? Tomando ahí algún medicamento. Tratamos de huir del dolor. El camino de la gloria es el camino del sufrimiento, y estos no lo habían entendido. A propósito, lo que va a hacer Jesús es algo magistral. Lo que Él va a hacer, noten más adelante, voy a dejar esta parte ahí. Nosotros esperábamos que el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ya estamos desesperanzados. Y dicen algo bien interesante. Aunque también nos han asombrado las mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y aquí manifiestan una cosa bien interesante. Fíjense bien. Para un israelita bien nacido, racistas como lo han sido, y lo somos quizás nosotros también, hay una cosa bien interesante aquí. El testimonio de niños y mujeres no tenía validez. Interesante la cultura hebrea. Testimonio de niños y testimonio de
mujeres, cero casi validez. Aunque ellos dicen, nos han asombrado un poco estas mujeres, pero al fin y al cabo las se dejan llevar por espejismos. Las israelitas, yo no estoy hablando de ustedes. Se dejan llevar por espejismos. Ahí dicen que él fueron al sepulcro, no lo hallaron, dicen que ha resucitado por aquí que por allá. Si les hubieran creído, si hubieran quedado ahí en Jerusalén para ver qué pasaba, y si hubieran evitado una larga caminata, se hubieran perdido también el encuentro tal vez con el Señor. Interesante hay este pasaje. Ahora, fíjense bien, después que han expresado esto, miren lo que Jesús hace. Entonces Él les dijo, ¿y qué les dice? Y noten ustedes que les gusta la gramática. Se abre la frase ahí con signos de admiración. Y dice así: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tiene signos de admiración. No es oh insensatos. No es eso. Signos de admiración es cuando uno dice, oh. Bueno, saben que Jesús los trató fuerte. Eso de insensatos, torpes, faltos de entendimiento, necios o insensatos, no es una palabra ahí adornadita, es una palabra fuerte. Ahora, o insensatos, ¿y en qué sentido es que le está llamando insensatos? Porque no es una ofensa tan grosera como nosotros por cualquier cosita decimos a alguien insensato. Ahora el Señor va a decirles insensatos por esto. Miren lo que les dice: o insensatos, sigue diciendo ahí en el pasaje, tardo de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y ahora les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? ¿Acaso no lo han leído? Y comenzando, y ahora sí, magistralmente Jesús, y eso sería una cosa bien bonita para una predicación larga, ahí traza hilos desde el Antiguo Testamento hasta la cruz. Miren lo que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a ver, por ejemplo, ¿a qué hacía referencia Jesús cuando les traza lo que Moisés y los profetas decían acerca de él? Imagínense ustedes qué fue lo que él quiso decirle. Está trazando una línea. ¿Ustedes no recuerdan, acaso no han entendido lo que Moisés dijo? Que Dios levantaría profeta al pueblo de Israel. Y los profetas, Moisés había dicho eso, y los profetas ¿qué habían dicho? Por ejemplo, en Isaías 53. Piense que Isaías, escribiendo 700 años antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es como que si estuviera al pie de la cruz, tomando datos de cómo fue de cruenta esa muerte. Y lo que el Señor les está diciendo, ¿dónde estamos entonces con el conocimiento bíblico? Y sigue diciendo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, les mencionaba hace un momento que una cosa bien bonita sería trazar hilos desde el Antiguo Testamento hasta la cruz. ¿Cuáles hilos? Pues hay un hilo histórico que si ustedes lo siguen, les lleva a la cruz. Hay alguien que escribía hace años el hilo rojo de las escrituras. Desde el Antiguo Testamento se traza un hilo que habla de muerte, 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 y anunciando esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El hilo tipológico, si ustedes toman los tipos del Antiguo Testamento, llegarían otra vez hasta el Calvario, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
Y el hilo teológico, es decir, la enseñanza bíblica sobre la muerte y resurrección del Señor, nos lleva otra vez ¿hasta dónde? Al Calvario. Y el Señor, fíjense bien lo que va a decir ahora: ustedes ignoran eso. Lo habían tratado de ignorante. Ahora les dice: usted, ¿quiénes son los ignorantes? Son ustedes que no pueden recordar todo lo que las Escrituras han dicho. Perdonen lo que voy a decir ahora. Si no me quieren dar desayuno, no me den. Al fin y al cabo. Ya. Pero nos hemos ufanado mucho de ser la iglesia bíblica, el camino, con centralidad en ¿qué? Yo he oído miles de, no miles, porque sería mentira, pero he oído muchos testimonios. Dice: me encanta la IBEC, porque es una iglesia donde se expone la palabra, se abre la Biblia, se reflexiona en la Biblia, y está bien todo eso, y hay que seguir así. Ese fue el reto que nos lanzó mi querido hermano en su predicación hace unos domingos atrás, ¿verdad? Lucas. Ahora, hay que seguir en ese camino, pero no solo en el camino del conocimiento bíblico, sino cómo aplicamos ese conocimiento bíblico en el momento de las verdades. Estos discípulos ahora están en el momento de la verdad, echar mano del conocimiento que tenían, pero desaparece ese conocimiento aparentemente. Y ellos, ¿saben ustedes una cosa? Se habían perdido muchas cosas. Se habían perdido el gozo, habían perdido la esperanza hasta cierto punto, habían perdido la bendición del Señor, sencillamente por no creer que, o ignorar en algunos casos, la Escritura. Mis amados hermanos, preguntémonos, con tanto conocimiento bíblico que tenemos, ¿por qué nos seguimos perdiendo tanto en bendición del Señor? Lo sabemos, de veras lo sabemos. Habría que cuestionarse también si de veras ¿qué? Conocemos la Escritura. ¿Ya? Si la conocemos, llegan los momentos cuando Dios permite que pongamos a prueba eso que sabemos. ¿Ya? Vaya, sabemos, como dice Romanos 8:28, ¿qué? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien. ¿Y por qué nos quejamos tanto cuando vienen las pruebas? Y no es que lo sabemos, pues. Ahora, yo siempre les he dicho, y a propósito lo repito ahora, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y si nos quedamos ahí, si hacemos un terrible mal, porque es el versículo 29 el que da la explicación. Dios está en un proceso de formarnos a la imagen de su Hijo, y porque está en ese proceso de formarnos a la imagen de su Hijo, es que todas las cosas que van a contribuir para bien en mi vida, en el propósito eterno de Dios de formarme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Pero lo sabemos. A propósito, hagan un estudio en la carta de Juan, primera de Juan, y ustedes van a descubrir algo fascinante. Dice, el apóstol Juan usa varias veces el sabemos, pero sí sabemos. Entonces dice Juan que practiquemos semejantes cosas. ¿Ya? Decía hace 8 días que el conocimiento no se tiene que quedar aquí en la cabeza. Si se queda aquí, no baja al corazón. De nada sirve saber mucha teología, saber mucha Biblia, saber idiomas originales, saber todo lo que usted quiera de la Biblia, si eso ¿qué? No baja al corazón. Ahora, estos hombres, en alguna forma, dice el pasaje, que sus ojos estaban velados. Y les debo eso. ¿Por qué estaban velados? No lo sabemos. Solo quiero llevarles a un pasaje bien interesante que espero les sirva, si es que lo encuentro. El pasaje no lo he perdido por acá. Ok, vamos ahí. Isaías, vamos a Isaías, solo para ver eso de los ojos velados ahí. Isaías 45:15. Búsquenlo en sus Biblias porque les va a servir ahí
o en sus celulares, donde usted lo quiera, el iPad, donde quiera buscarlo, pero búsquelo. Mire lo que dice ahora Isaías, capítulo 45 y el versículo 15. Note lo que dice. Isaías 45, 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Ahora, miren, este es un pasaje inquietante. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Ahora, ¿por qué a veces como que Dios se esconde, se encubre de nosotros? En este caso, yo no les voy a llevar a Isaías porque sería otro estudio, pero en este caso de estos discípulos en el camino a Emaús, solo es una de mis interpretaciones. El Señor quería que el acontecimiento de la resurrección quedara bien, pero bien grabado en la mente y el corazón de aquellos hombres. Nada hubiera sido tan lindo. Ellos habían escuchado que Él ya había resucitado, pero ahora ¿qué? Ellos lo pueden ¿qué? Ver con sus propios ojos, caminar con Él. Les ha dado una buena reprimenda el Señor. Sería imposible que eso no quedara totalmente grabado en su mente y en su corazón. ¿Por qué a veces el Señor nos deja metidos en una prueba y no nos da ninguna explicación? ¿Por qué hay cosas incomprensibles en nuestra vida y que quizás jamás vamos a comprender, como que si Dios se está escondiendo de nosotros? Probablemente hay cosas que Él quiere que grabar bien en nuestros corazones y en nuestras mentes. Algunas de esas cosas. ¿Pueden imaginar la vida de estos discípulos después del encuentro con el Señor resucitado? ¿Pueden imaginar? Ya lo vamos a ver aquí mismo en el pasaje. Regresando a Lucas, note lo que dice. Y aconteció que estando sentados, bueno, antes de eso, en el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, ya con una plática súper interesante, fascinante la plática, y Él hizo que iba más lejos. Se hizo el desentendido, llegaron entonces al lugar, y ellos llegan a su casa, y Él hace como que ¿qué? Va más adelante, ¿ya? Y ahora se ha empezado en el corazón de estos hombres a despertar cierta, y en la mente de ellos cierta cosquita, como decimos, bueno, y este extraño que sabe tanto y que nos ha abierto las escrituras, al fin y al cabo, ¿y qué no será el Señor? Que por aquí, que por allá. Probablemente ya se había empezado a preguntar eso. Dice el versículo 29 de Lucas 24, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ahora, fíjense bien, quédate con nosotros. El pasaje lo único que está diciendo es que llegaron a Emaús, ahí está la casa de estos señores, y ellos lo que le piden es quedarse con ellos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ellos no le piden quedarse? ¿Qué lo dice ahí la escritura? Ayer estábamos bromeando con la nieta que le estaban preguntando cómo era el caballo blanco de Francisco Morazán. O ustedes han oído aquel famoso chiste también, ¿cómo se llamaba el padre de los hijos de Zebedeo? ¿Cómo se llamaba el padre de los hijos de Zebedeo? ¿Qué hubiera pasado? Así de sencillo es esto. ¿Qué hubiera pasado si ellos no le invitan a quedarse? Sencillamente él sigue su camino y hace otra cosa, pero ellos lo obligan ¿a qué? A quedarse. De esas frases han surgido cantos bien bonitos. Elías, ¿recuerdas aquel? ¿Cómo es que va ese canto? Elías, del cantor de aquí. Quédate, Señor, ya se hace tarde. ¿Cómo? Así más o menos va, ¿verdad? Pero no desentonado, por supuesto. Quédate, Señor.
Qué lindo es que un día le invitamos a quedarse en nuestro corazón y morar ahí. Y llenar ese corazón triste, angustiado, como estaba el corazón de estos hombres, y gobernar, guiar nuestras vidas. Qué lindo. Ahora, ¿por qué sentimos muchas veces como que el Señor se ha ido y está lejos de nuestras vidas? ¿Por qué? Si Él está ahí, si un día lo invitamos a quedarse con nosotros. Mis amados hermanos, revisemos nuestra teología, revisemos nuestras convicciones. El Señor ha estado. Elías, ¿estaba con usted cuando se cayó? ¿O ahí en ese momento lo dejó? ¿Ah? Ahí estaba presente. ¿Y por qué se cayó entonces? No, yo no veo con este hombre. Solo el Señor tiene sus planes soberanos. Y por momentos como que se esconde de nuestra vista. Ya, pero Él está ahí y está aquí ahora con nosotros, mis amados hermanos. Ahora, fíjense lo que pasa. Noten lo que sigue diciendo el pasaje. Entonces dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que le reconocieran? ¿El partir el pan o qué? ¿Ah? Pregúntense. A ustedes les gusta estudiar la Biblia, me dicen, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realmente les abrió los ojos? ¿Partir el pan? Puede ser. Pero otra posibilidad, probablemente también pudieron haber visto las marcas de los clavos en sus manos cuando él, ¡wow! ¿Es quién? Es el Señor. Y pueden imaginar ustedes la alegría, pero de repente ¿qué? Se desaparece. ¿Qué le pasaría a ustedes, hermanos? Sí. Ay, hombre, y se me va el Señor. Ahora miren lo que dicen. Ya estamos casi terminando. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué pregunta más linda. Pero que de veras que tenía razón cuando nos dijo insensatos. Porque al menos tú, Cleofas, habías sentido algo. Ah, yo sí, ¿vos? Claro que sí. ¿Cómo se llamaba el otro? A ver, ahí lo vamos a saber en el cielo. Ya, la pregunta que estaban haciendo ahí. Vos, Cleofas, yo sí, vos también. ¿No ardía nuestro corazón cuando caminaba con nosotros en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, hermanas, ¿se deleitan ustedes el caminar día a día con el Señor? ¿Ah? ¿No arde nuestro corazón caminando con el Señor día a día? Fíjense que a veces no estamos conscientes de eso. Arde de furia a veces en la calle. ¿Ah? Arde el corazón de enojos ahí a veces porque no nos salen bien las cosas. Jesús está a nuestro lado, camina con nosotros, ve todo lo que hacemos, quiere participar en todo. Doña Cori no está hoy aquí, ¿verdad? ¿Quiénes han tomado la serie 2.7, el libro introductorio? Ah, bueno, miren, compartan con los demás hermanos cuando ustedes puedan ese artículo, Mi corazón, hogar de Cristo. Es fascinante, ¿ya? Es impactante. Ese artículo es un artículo nada más, Mi corazón, hogar de Cristo. Porque nosotros a veces sí permitimos hasta cierto punto que el Señor camine con nosotros, pero no en todos los aspectos de nuestra vida. Le abrimos la casa al Señor, pero está bien, entre hasta aquí, pero ahí no puede entrar. Es lo que nos pasa a nosotros cuando recibimos visitas, la mayoría de los que estamos aquí, ¿ya? Vamos a recibir visitas, ordenamos un poquito la casa y hay un cuartito donde metemos ¿qué? ¿Ah? Todo lo que no queremos que vean los demás. Permitimos al Señor entrar en la sala,
pero no en ese cuartito donde hay guardado un montón de ¿qué? De resentimientos, de temores, de dudas, de cosas que nos afectan tanto en nuestra vida. Ojalá que caminar con el Señor pueda ser lo más fascinante de este mundo. Día a día. Fíjense que, hermanos míos, nosotros a veces vivimos como le pasó al pobre Martín Lutero, que un día de tanto su querida esposa le preguntó: Martín, ¿quién se murió? ¿Y por qué me pregunta semejante cosa? Es que la cara tuya es como que alguien ha muerto. A saber cuando nos ven la cara la gente durante el día. No, hoy está de celebración y ahorita solo está un poquito triste porque están descompensados porque no han desayunado. Pero caminar con el Señor debe ser algo fascinante, ¿ya? Pero esto se preguntan dos cosas. ¿No ardía nuestro corazón cuando caminaba con nosotros? ¿Y qué? Y nos abría las Escrituras. Hermanos, de veras arde su corazón cuando vamos a esa palabra del Señor y de veras se encuentra alguna de esas joyas y se regocija en eso y alaba al Señor por tanta bendición de tener esa palabra ahí donde Él me puede hablar día a día. O nos pasa a nosotros lo que le pasó a la pobre señora que llegó el pastor para visitarla y le dice: hermana, ¿y cómo ha ido sus lecturas bíblicas? Tengo 6 meses de no leer. Pero ¿y 6 meses por qué, hermana? ¿Por qué he perdido mis anteojos? Traiga su Biblia, yo se la voy a leer hoy. Y ahí en la Biblia estaban los anteojos. Ahí en la Biblia. ¿No ardía nuestros corazones? Mire, hermano, si de veras la palabra fuera prioridad en nuestras vidas, aún antes de haber venido aquí, de repente ya hubiéramos hecho nuestro devocional, porque queremos nutrir nuestra vida con esa palabra. Que el Señor nos ayude de veras. Ahora, terminemos ya. ¿Qué aplicaciones podemos hacer de este pasaje? Para mí las más importantes, la primera de ellas es: el Señor siempre se acerca a nosotros. Bueno, vive en nuestro corazón, de hecho. Pero cuando estamos tristes, angustiados, siempre está cerca de nosotros. ¿Quién es el que está lejos? A veces nosotros mismos. A propósito, pero también el Señor usa algunos para bendición en nuestras vidas. Nunca se me olvida en uno de los momentos más desanimantes de la vida ministerial de este servidor, de rodillas, llorando ahí porque me sentía quería tirar la toalla. Eso hace muchos años, no fue en la semana pasada. Hace muchos años. Mi hijo estaba pequeño y el niño se arrodilla a mi lado y empieza a sobar mi cabecita. Y solo eso hizo el niño, arrodillarse conmigo. No vi si estaba llorando él también, pero sí sentí aquello como que era el Señor pasando sobre mi cabeza, esa manito tan tierna, tan linda. Jesús nos puede usar a nosotros también para bendición. ¿Ya? Él se acerca, Él está en nosotros, y si quiere usarnos, qué bueno que nos acerquemos a otros también. Saben que a veces con palabras con cosas bien sencillas de la vida. En ese tiempo, yo no sé por qué fue un tiempo de mucho desánimo en mi vida, y creo que un poquito en la vida de mi esposa. Yo la desanimé también porque es contagioso eso del desánimo. Una mañana toca la puerta una hermana y dice: hermanos, perdonen la hora en que vení, pasó como a las 6:30. Perdonen, y qué bueno que ya estaban levantados, porque si hay fama de los pastores que se levantan tarde, ¿ya? Es decir, la fama de los pastores, se levantan tarde, es que estudian toda la noche. Toca la puerta. Perdonen, hermano, ya estábamos nosotros arriba, también teníamos niños que iban a la escuela y todo eso. Solo pasaba para decirles que les amo mucho en el Señor y que recuerden cada día que los amo, y dejó una plantita, una violeta. Esa violeta la cuidamos con tanta ternura, y esa violeta, esa plantita nos recordaba día a día
que aquella hermana que nos amaba y nos sigue amando. Es una de nuestras grandes amigas, ¿ya? En la vida. Qué bonito es cuando Dios puede también o quiere usarnos a nosotros para bendición. Pero es Él el que se acerca y camina con nosotros. Yo no sé la prueba que ustedes están pasando ahora, pero lo seguro es que pasan alguna prueba. ¿Ya? Nosotros pensamos en los pobres hermanos que están ahí con fractura y están pasando pruebas. Hermana Bertita, a propósito, no la vi al comienzo, después ya la estaba viendo y no quería que me fuera a olvidar. Qué gusto de verla otra vez en su iglesia. ¿Ya? ¿Cómo han estado ustedes? Bien, fortalecidos en el Señor. Bueno, hermanos, qué lindo es podernos acercar a las personas y decir, estoy orando contigo. Pero me imagino que el Señor ha caminado con usted en este tiempo y se ha metido en sus zapatos. Porque ¿qué le podemos decir a Él? Pero Señor, es que tú no entiendes el dolor. ¿No lo entiende el dolor el Señor? Solo imagínense que a ustedes le metieran un clavo grandote, oxidado, y le traspasaran sus manitos. Él sufrió. Pero ¿saben ustedes una cosa? Todavía ese dolor podría ser soportable, porque depende del umbral del dolor que usted tenga. Puede sentir más o menos dolor. Pero una cosa interesante, y qué del desprecio de sus amigos y de sus seguidores. ¿Ah? Cuando uno de ellos aún dijo que yo no lo conozco, yo no lo conozco. ¿Dónde estaban ellos cuando Él fue a la cruz? Por allá lejos, viendo tal vez. Las valientes fueron las mujeres que estaban ahí cerca. ¿Ah? El Señor sabe lo que es el abandono. El Señor sabe lo que es la soledad. Usted y yo nos hemos quejado mucho de eso, de soledad. Ayer estaba escuchando una entrevista que le hacían a Gabriel García Márquez cuando estaba vivo, obviamente, y él hablaba mucho de eso, de sus obras, 100 años de soledad, y no recuerdo una otra obra que habla de soledad, pero comentaba con mi esposa y decía, probablemente este hombre experimentó mucha soledad en su vida. Y es que él hacía mención en esa entrevista, es que uno puede experimentar la soledad de sus amigos, la soledad de la sociedad. Y así una larga exposición que yo no había pensado en cuántos caminos hay donde la soledad puede llegar a nuestras vidas. Pero con el Señor jamás vamos a estar solos en esta vida. Y Él camina con nosotros. Ahora, muchas veces va a ¿qué? Ya estoy haciendo aplicaciones. A reprendernos, y nos reprende duro. ¿Ah? Y ustedes saben cuando el Señor está ¿qué? ¿Ah? Diciéndonos también a nosotros, oh insensatos. Bueno, a veces nos dice necios, porque somos más necios a veces. Ya iba a decir una mala palabra, pero necios. ¿Ah? Que se pierden las bendiciones sencillamente por ignorar ¿qué? ¿Ah? Hermano, ¿por qué nos asustamos tanto del sufrimiento? ¿Ah? Cuando llega, ¿por qué? Ustedes saben, yo sé que el sufrimiento va a ¿qué? A llegar tarde o temprano a la vida. No es que seamos fatalistas ni cosa parecida, pero eso es la vida, pues. Nos asustamos tanto de la muerte. Y estamos conscientes, la Escritura dice que está establecido a los hombres que mueran ¿qué? Una sola vez y después ¿qué? El juicio. Vamos a morir. ¿De qué vamos a morir? Hay hermanos que yo los he encontrado confundidísimos, no aquí, en otros lugares allá. Es que yo lo que no entiendo es por qué ese amado pastor está tan lindo, que era el hermano, está muriendo de un cáncer terrible. Yo vi a uno morir de cáncer, hermano, que ha sido lo más espantoso que he visto, de morir de cáncer. Y vi a muchos morir de cáncer, pero vi a un pastor de los más lindos que ustedes pueden imaginar, un hombre santo de Dios, que ya sus intestinos estaban perforados por todos lados. Pero la gente simplemente se pregunta, ¿y por qué el hermano pastor? Pues, ¿y por qué no? Pues la respuesta es sencilla: ¿por qué no? ¿Ah? Y yo le puedo decir una cosa: bendigo al Señor porque no sé de qué voy a morir. Porque si yo supiera de qué voy a morir, ¿cuándo voy a morir? Que no sería vida, pues.
Es preferible que caminar y gozarse con el Señor. Y ojalá llegue el día, llegar ese día tan lindo, cuando el Señor diga, como le dijo, Dios dijo a Enoc. ¿Qué le dijo a Enoc? ¿Ah? Bueno, no le dijo nada, sencillamente lo traspuso. ¿Ah? Pero un hermano contaba algo bien interesante. Decía, hablando de eso de caminar con Dios, que este Enoc caminó con Dios. Y un día de tantos salió a caminar con Dios. Y les agarró la tarde, eso solo es una ilustración nada más. Les agarró la tarde y de repente reacciona Enoc y le dice: Diosito, tengo que regresar a mi casa, ya estamos muy lejos. ¿Ah? No tengas pena, venite, estamos más cerca de la mía, venite ya conmigo. Y se lo traspuso, se lo llevó Dios a Enoc. Qué lindo es que caminando con Dios, un día de tanto ya vamos a estar con Él por la eternidad. Ahora, la última aplicación. Estos hombres, fíjense bien, en ese mismo momento que saben que es el Señor, que ha caminado con ellos, que les ha abierto las escrituras, que les ha mostrado, se les ha mostrado a ellos y se les desaparece también, en ese mismo momento salen de regreso para Jerusalén. Por andar de insensatos caminaron aproximadamente ese día 22 kilómetros. 11 de llegada y 11 de regreso. Aquí tenemos un ingeniero y ahí va a averiguar usted cuánto es un estadio, pero probablemente eran como 11 kilómetros. Estaban como a 15 estadios de Jerusalén. Ahí llegaron a Emaús, regreso 22 kilómetros sencillamente por no haber esperado ahí. Pero llegan a Jerusalén y empiezan a ¿qué? A compartir que el Señor había ¿qué? Claro que sí le dieron sí a la mujer. Ahora sí le creen a las mujeres. Y los demás ahí están felices que ya se saben que el Señor ha resucitado. Temerosos en algún momento también, en unos momentos. Pero ellos van y cuentan a otros que el Señor ha resucitado. Muy poco estamos haciendo viniendo a alabar al Señor el domingo de resurrección y no salimos de aquí a contar que el Señor ¿a qué? Ha resucitado. ¿Saben un defecto que tenemos la generación de hoy de creyentes? Es que muy poco hablamos del Señor. ¿Ya? Ustedes encuéntrense con un creyente de hace años y esos creyentes no paran de ¿qué? De hablar del Señor, por supuesto. Encuéntrese con uno de nosotros de hoy día, creyentes del siglo XXI, y como que fuéramos mudos para hablar del Señor. Algunos, por supuesto, no todos. Que el Señor nos ayude esta semana a hablar. Miren, mañana las oficinas, ¿cuál creen que va a ser el comentario mañana? ¿Dónde fuiste? Y habían chavas. Y hombres guapos y musculosos ahí. Y bebiste, y esto, esa va a ser la plática. Por eso mañana es fatal ir a una oficina. ¿Ya? Porque uno pensaría que la gente llega descansada a querer trabajar, que no quieren nada. Por eso en las escuelas mañana no hay clases también. Porque mañana es día fatal. Pero ojalá usted y yo podamos hablar del Señor, no importa dónde estemos. Qué lindo es saber que Cristo ¿a qué? Ha resucitado y Él vive y vive en mi corazón y quiere cambiar tu vida, transformar tu vida también, como transformó en una buena parte la vida de aquellos hombres con esa experiencia. Y preguntémonos ya para ir a casa: ¿de veras el encuentro con el Cristo resucitado ha transformado nuestras vidas? ¿O seguimos bateando en la vida? Pregúntese, ¿cuánto de veras ese encuentro con el Cristo resucitado ha transformado mi vida? Y que el Señor nos ayude en este tiempo a reflexionar. Vamos a orar. Pues Señor, gracias por tan gloriosa noticia que podemos proclamar hoy. Que tú has resucitado, tú vives y permaneces para siempre. Y moriste sí en la cruz del Calvario, pero y resucitaste para darnos vida. Y es por eso que a los que estamos aquí, miserables pecadores, ahora podemos decir que en ti podemos tener vida, y no solo vida abundante, sino vida eterna.
Te alabamos, Señor, porque tú eres maravilloso. Solo rogamos que nos permitas crecer más en el conocimiento tuyo, que de veras podamos regocijarnos caminando contigo día a día, que podamos regocijarnos al abrir tu palabra, que podamos gozar al compartir también la buena nueva, que tú vives y vives para siempre y que quieres transformar vidas. Te rogamos que este mismo día, al regresar a casa, al tener el tiempo de comunión, podamos gozarnos ahí en ti, Señor, todos los días de nuestra vida, independientemente de los problemas que tengamos, de las luchas que tengamos en nuestra vida, que podamos gozarnos en ti día a día. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén.